sumar, como planteaba tanto Eli como Gaby, a un proceso de construcción que tenemos en América Latina y en Argentina desde el punto del desarrollo territorial, pero que también interpela a quienes trabajamos en el ámbito de las ciencias sociales. No es mi origen las ciencias sociales, aunque mi doctorado tiene que ver con eso. Mi origen viene del ámbito económico y uno de mis aprendizajes que no me sale siempre bien es el diálogo. El diálogo entre la economía y lo social para mí fue uno de los puntos que más me ha costado, digamos, en términos de poder deconstruirme con lo que fui aprendiendo para incorporar otro tipo de saberes. Entonces lo que voy a plantear aquí es esto que decía Gaby, ¿no? Contarles algunas reflexiones que estamos haciendo y sobre esas reflexiones poder conversar a partir de las preguntas que ustedes hagan y de elementos y conclusiones y reflexiones que vayan saliendo. O sea, creo que no va a ser una conferencia magistral, no lo entendemos así por parte del enfoque, ¿no? Porque el enfoque es del diálogo y las conferencias magistrales, bueno, aunque a veces hay cosas para decir para generar el diálogo, tampoco podemos tener la contradicción de hablar todos nosotros sin generar el diálogo. Entonces, bueno, es como un primer elemento para que podamos arrancar. El título el lema del seminario es Primer Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, articulando diálogos políticos y académicos. Y en ese marco, la charla es articulando diálogos en el territorio. La primera reflexión que quiero hacer con ustedes, que impacta en el diálogo en el territorio, es cuál es el punto de partida de articulando diálogos políticos y académicos. Nuestro punto de partida es débil. Ahora, voy a entrar en generalidades y después, cuando pregunten, podemos ir a especificaciones, a casos, a experiencias que van a ir a favor o en contra de las generalidades. El planteo que me interpela y nos interpela, me interpela como académico, es que nuestro punto de partida en el diálogo entre lo académico y lo político es un punto de partida débil. Y si uno trata de buscar un poquito cuáles son las razones que son parte del diagnóstico, en un análisis rápido, es la academia es una isla. La mayoría de los académicos, y discúlpenme si insisto con las generalidades, la mayoría de los académicos vivimos en una torre de marfil. Y además, nuestra relación con la política es una relación principalmente crítica. Los académicos no tenemos buena relación con la política. Con la política cotidiana menos aún. Los académicos no tenemos buena relación con las imperfecciones. Los académicos nos cuesta entender el posibilismo. Y acá voy a empezar a meterme en algunos líos, ¿no? ¿El posibilismo es aceptado o no es aceptado? Después me dirán ustedes qué es lo que piensan. La academia plantea escenarios generalmente puros, donde además se posiciona como observador. Eso hace que nos vean como una isla.
nosotros somos responsables de la debilidad entre el diálogo entre la política y la academia. Eso es una primera reflexión que nos interpela. Como el diálogo no es una cuestión de uno, sino es una cuestión de dos o de varios, podemos analizar a la política. Y la política también descree la academia. La política también ha vivido de espalda a la reflexión. La política, en general, cree que no necesita de los acompañamientos para poder tomar decisiones. Y acá una de las preguntas es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué este punto de debilidad? ¿Por qué en la mayoría de los países de América Latina, y tengo la suerte de trabajar algunas semanas al año en Europa, ¿por qué esto es un patrón habitual con distintos pisos de partida? ¿Por qué es un patrón habitual que la academia funcione como una isla? ¿Y por qué es un patrón habitual que la política no le crea a la academia? ¿Y por qué reflexiona o reflexiona poco y reflexiona solo? ¿Por qué su día a día es tan fuerte que no le permite sentarse a construir conocimiento con otros actores? Y yo creo que hay muchas razones, pero voy a reflexionar sobre dos razones y desde ahí lo voy a relacionar con la complejidad y con el diálogo. Yo creo que la academia funciona de esta manera porque cree firmemente que es la dueña del conocimiento. Y este posicionamiento, no sé, en algunos casos epistemológico y en algunos casos ontológico, hace creernos a nosotros, los que participamos en la academia, que los únicos, exagero, que casi los únicos que sabemos, que podemos criticar, que podemos reflexionar sobre los cambios en el mundo, son los que estamos en la universidad. Y eso no es de ahora. ¿Por qué pasa sobre todo en el mundo occidental? La génesis de las universidades en el mundo occidental tienen que ver con el positivismo. Tienen que ver con una manera de cómo se construye el conocimiento. Nosotros somos observadores de la realidad. Como tal, vemos lo que sucede, lo procesamos, generamos nuestras propias conclusiones y le decimos al mundo lo que tiene que hacer. No tenemos todo el día, pero la universidad isla, la universidad observadora, la universidad que no se embarra, la universidad dueña del conocimiento, es un problema de génesis de la universidad y es un problema de cómo se construye el conocimiento en el mundo occidental. No lo hacemos porque somos malos, Lo hacemos porque hemos sido formados en una lógica que ha instituido una forma de hacer que solamente podemos salir si en serio descubrimos cuál es nuestra génesis y si nos podemos deconstruir. ¿Cómo se expresa esto? Los modos de dar clase,
y esto se expresa también en los modos de investigar. Los que damos clases, que aquí somos muchos, nos paramos al frente del aula y estamos 2 horas hablando, transmitiendo, y como dice Freire, depositando conocimiento en las cabezas de la gente. Ese modelo de transmisión de conocimientos es un modelo donde yo soy el que sé y el otro solamente es un depositario de mis conocimientos. De esa manera se articulan las universidades en la manera de dar clases. De esa manera nosotros articulamos la mayoría de nuestras investigaciones. Vamos, observamos, construimos datos, procesamos y transmitimos. Eso hace que hayamos construido una estructura, una manera de pensar, una manera de movernos, que es del no diálogo para la transformación. ¿Se entiende hasta ahí? Yo lo digo es, lo que le estoy planteando es un autocuestionamiento en términos de ir a ver cómo fue el inicio de las universidades y cómo se ha producido conocimiento en Occidente, que es distinto a cómo se produce conocimiento en algunos lugares de América Latina, y durante los últimos 500 años hicimos un gran esfuerzo para que esto no emerja, que son nuestras comunidades. La producción de conocimiento en nuestras comunidades no es este. Pero este es el modelo que es hegemónico en el ámbito de la Universidad Occidental. Esa universidad, con esa génesis, con esa manera de formarse, esa universidad no está preparada para el diálogo. Esa universidad, yo sé que es una palabra fuerte porque en términos ideológicos a muchos nos suena fuerte, si quieren después la discutimos. Esa universidad, en el fondo, forma élites o élites. ¿Sí? Nosotros, los que concurrimos a la universidad, los que somos investigadores y docentes, somos parte de una élite, que con más o menos poder intercede en las maneras de hacer desarrollo. Entonces, cuando hablamos de diálogo entre la política y la academia, el punto de partida que yo inicié es débil. El lenguaje callejero es la universidad, es una isla. Viven en una torre de marfil. Tienen muy poca vinculación con los problemas reales de la gente. Esto es cuestionable. Lo que yo digo es, lo que hay detrás de eso es un paradigma de cómo se construye conocimiento. Y en ese paradigma la universidad es la única dueña del cuestión. Y eso lo posiciona en la ausencia de diálogos. Lo posiciona en un lugar donde transfiere. Yo produzco conocimiento y transfiero. De hecho, las estructuras universitarias nuestras todavía tienen, aunque no lo hagamos de esa manera, pero tienen la Secretaría de Extensión. Lo que hacemos es transferencia de conocimientos. Nuestro paradigma no es la co-construcción. Nuestro paradigma es yo produzco y te transfiero. Lo cual no significa que en algunos casos no sea de esa manera. Vamos a ver en qué casos no es de esa manera
sobre todo cuando hablamos de construcciones políticas y sociales en el territorio donde se necesita diálogo. Eso por un lado. Por el otro lado, también dentro de muchas razones, hay una que yo quiero plantear aquí, ligada a la política. La política tiene un eje importante en cómo se hace del poder. El poder se hace vía el ejercicio democrático. Y van a encontrar en esta persona una persona defensora del proceso democrático, incompleto pero defensor, ¿eh? Entonces lo que les quiero plantear es, si la política se legitima a través de procesos electorales, lo que le estamos diciendo al político en nuestra historia de nuestra democracia, liberal pero democracia, es, hay elecciones, vos ganás y vas a hacer lo que quieras. Bueno, lo que puedas, pero la decisión es tuya. Lo que estamos diciéndole es, si yo gano a gobernador o a gobernadora, si yo gano a intendenta, lo que me está diciendo la democracia es, vas a ganar para llevar adelante tu plan de gobierno. ¿Sí? Tenés 4 años para hacer lo que quieras y lo que puedas. Eso hace que haya un diseño de la gestión política, que insisto, hay otras razones y las podemos discutir, pero no tenemos el tiempo. Lo que hay un diseño de la democracia liberal que es, te doy el poder para que lo uses. En esa utilización del poder, lo que vemos en los territorios como pequeños, medianos, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, Argentina, ¿sí?, es que la política lleva para llevar adelante sus programas de gobierno, en tanto lo tengan, pero tiene una serie de condicionamientos ligados a la temporalidad, los 4 años de ejercicio de su gestión, de sus mandatos, temas presupuestarios, temas culturales, procesos legislativos, que hace que el planteo es, para poder gobernar estos 4 años, yo dependo de mí y de mi gabinete y de la relación que tenga con la legislatura. Después, si quieren, la complicamos porque aparece la justicia y otros factores fácticos que vienen a complicarnos la vida. A complicar la charla, no la vida está complicada. Y en esos 2 elementos, el de la academia, cómo se conforma, cómo se construye conocimiento, cómo se posiciona la academia frente al diálogo, producto de que es la dueña del saber. Y por el otro lado, tenemos una conformación de la política, donde la democracia le da el poder para poder llevar adelante su plan de gobierno. Es que el punto de partida nuestro en el diálogo es muy débil. Entonces, dialogando políticos y académicos hoy significa un cambio de paradigma. Es débil, lo hemos incorporado en el discurso, hemos hecho un avance, estamos incorporando en el discurso el tema del diálogo, pero esa transición no se da si no asumimos una ruptura con el modelo anterior. No digo ruptura, una bomba y mañana salimos, no existe. Una ruptura del modelo con el que venimos ahora a un modelo
que acepte que ya ni la academia construye conocimiento solo, ni que es la dueña del saber, ni la política tiene, ni el poder de la política le alcanza para transformar la realidad. ¿Qué está detrás del cambio ese de paradigma? Ahí hay cuestiones disciplinares en el lenguaje, y si alguno tiene otra aproximación, por favor la haga saber. Lo que nosotros estamos planteando es que el cambio de paradigma tiene un eje central que tiene que ver con asumir la complejidad del mundo en que vivimos. Y uno escucha permanentemente hablar de la complejidad. Hay doctorados de la complejidad. Podríamos estar hablando mucho de la complejidad. Digo hoy los procesos de desarrollo, de cambio, tenemos un acuerdo, por lo menos en un porcentaje de las ciencias sociales, que es que estamos frente a procesos sociales y políticos complejos. ¿Qué significa procesos sociales y políticos complejos? Que los problemas no los soluciona ni una sola persona, ni una sola disciplina, ni un solo actor del desarrollo. Estamos frente a un fenómeno que es, hay interacciones de unos actores que afectan a otros actores. Las soluciones a los problemas complejos son multidisciplinares. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort disciplinar. Ya no alcanza con las ciencias sociales para hablar de desarrollo. O por lo menos no alcanza con una disciplina dentro de las ciencias sociales para hablar de desarrollo. Los problemas complejos tienen soluciones en procesos emergentes. Vamos andando y vamos viendo cómo la incertidumbre, el juego de los actores, la interacción entre los actores, el poder, las reacciones personales y las reacciones colectivas son parte del análisis y de la gestión de la complejidad. Modelos de universidad cartesianos, desde la simpleza. Eso no significa que no haya problemas simples. Modelos universitarios de lo complicado, de las cuestiones del saber técnico que existen. Pero hoy procesos sociales y políticos complejos. Para solucionar un problema de un país no alcanza solo con la universidad. Para solucionar el problema de un país no alcanza solo con la política. Para solucionar los problemas del país no alcanza solo con una disciplina. Cualquier problema complejo debe ser abordado desde la interdisciplina. Y debe ser abordado entendiendo que los procesos sociales y políticos actúan gente. Y cuando hay gente, hay incertidumbre. Cuando hay gente, hay intereses individuales. Cuando hay gente, hay intereses colectivos. Entonces, ¿qué hacemos frente a este cambio de paradigma? A este cambio de paradigma que obliga a repensar, tranquilo, pero repensar la universidad, que nos obliga a repensar, tranquilo,
pero repensar la política en un ámbito como este, donde tenemos tiempo y no nos surge las cuestiones de mañana y los problemas que la gente tiene mañana y hay que solucionárselos. La reflexión es, hay un cambio de paradigma que obliga a analizar, pensar, reflexionar los problemas del desarrollo en términos de complejidad. En términos de esa complejidad que planteaba Morin, que es un francés que ahora vive en México, que yo les recomiendo, es un poco difícil al principio, de Edgar Morin. Y él habla de, hoy el desarrollo es las personas, el ambiente y la sociedad. Una frase muy cortita, que nos está diciendo, no podemos analizar lo económico por un lado, lo medioambiental por el otro, ¿sí? La antropología por un lado diciendo cómo funcionan las cabezas y la gente, y el desarrollo económico por otro, y además estamos afectando al medio ambiente, y además, dice Morin, el poder. Nosotros frente a eso, que si quieren después le seguimos dando vuelta, pero me tienen que ayudar preguntándome para ver a dónde les aprieta el zapato, porque yo voy hablando y le miro las caras, pero voy tratando de ver, porque tampoco conozco tanto el público que hay aquí. Lo que nosotros decimos frente a eso, frente a este pequeño cambio de paradigma para dormir de noche y no hacernos tantos problemas, es el diálogo ocupa un lugar en términos de cómo se construye conocimiento, cómo se gestionan procesos políticos y sociales, y también te da un elemento en términos de método. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a este escenario de debilidad y de cambio de paradigma, influido altamente por la complejidad de los procesos sociales y políticos, lo que nosotros estamos planteando es, frente a esto, el diálogo. Frente a esto, el diálogo como una, primero, posicionalidad epistemológica. El diálogo en reconocer que el otro sabe. ¿Hasta ahí voy? ¿Alguien tiene ganas de preguntar algo? Me levantan la mano, ¿eh? Están absolutamente habilitados. Frente a este escenario, el diálogo como un... Me voy a parar, si no... Una profesora decía que, no era muy académico, pero que era, yo era culo inquieto, ¿no? No sé si se nota. Sobre todo para Anita, que te estaba firmando. ¿Qué va ahí, Anita? No, si no vos no querés que me mueva, tenés que atarme, así que acá me voy a quedar atado. Perdón, Anita. Bueno, haz lo que puedas, te pido mil disculpas. No, perdona. Listo. Ser un poco anarco tiene estas consecuencias, ¿no? Un poco. Entonces yo le decía, frente a esto, el planteo es el diálogo. El diálogo como una posicionalidad de cómo se construye conocimiento. Eso es una manera de entender que hay una parte del conocimiento que tenemos y hay otra parte de conocimiento que tiene el otro y la otra, pero que en la complejidad, la solución a los problemas
se construye, valga la redundancia, co-construyendo. Nos saca del paradigma donde soy el dueño del saber y nos pone en otro paradigma muy difícil porque nuestra práctica está muy construida e institucionalizada. Después, si quieren, les cuento todos los líos que hacemos en la maestría y todavía no nos salen bien las cosas. Que el diálogo es una manera de posicionarnos frente a cómo construimos el conocimiento. Ya no soy yo solo el que sabe, ya no soy solo la academia, sino que hay un conocimiento en el otro que me permite dar respuesta a la multidisciplina y a los multiactores que me plantea la complejidad. Ese es el primer punto del diálogo frente al nuevo paradigma. Hay otro punto del diálogo frente al paradigma que es, para nosotros el diálogo es parte de una estrategia de construcción de capacidades. Si conseguimos entender y llevar a la práctica, la Cari tiene el mate, entonces por eso la miró. Entender y llevarla a la práctica los procesos de co-construcción, lo que nos plantea, no en segunda instancia porque es todo junto, la complejidad es bien sistémica y holística, pero es lo que nos plantea la complejidad es, esto no se puede hacer solo porque vamos a co-construir. Esto se puede hacer si co-construimos conocimiento y eso va relacionado con nuevas capacidades para entender los cambios. Entonces, el diálogo para nosotros es el eje central de una estrategia de construcción de capacidades. El diálogo en el aula, el diálogo en la investigación, el diálogo en el territorio. Cambian las cosas. Yo no soy el dueño, decido co-construir. Cambio mi manera de ver al otro y a la otra. Reconozco sus saberes. Hay cosas nuevas de ecología de saberes, ¿sí? Cosas que nos están ayudando mucho de grandes pensadores, como de Sousa. Pero además de eso, nosotros le decimos, pero para llevar a la práctica eso debemos incorporar al diálogo como estrategia. Es lo que hacemos con el otro, lo hacemos montando espacios de diálogo. Con los alumnos, en la investigación y también desde la política. La construcción de espacios de diálogo. Y por último, es un posicionamiento epistemológico. Es parte de una estrategia y el diálogo es metodología. En nuestra manera de hacer las cosas de todos los días, el diálogo juega un eje central. Alguno, a lo mejor me pregunte, y si no lo dejo ahí, es ¿siempre diálogo? Siempre diálogo. Hay alguna gente que no quiere dialogar. Hay poderes fácticos que no dialogan. Y que tienen muy claro cuál es su poder. ¿Sí? Bueno, habría que analizar caso por caso. Yo no hablo desde la ingenuidad. Pero aún así, diálogo. Y hay un elemento que quiero incorporar cuando hablo de esta perspectiva del diálogo. No me voy a parar porque me pegan una cagada. Gracias, Cari. Es diálogo que incorpora el conflicto. No es diálogo sin conflicto. El diálogo desde esta perspectiva
es un diálogo que incorpora el conflicto. Ese es el planteo que estamos haciendo. Entonces, frente a ese planteo, vamos a la praxis. ¿Sí? Porque, bueno, hasta ahora, sí, hay que estudiar, para hacer esto hay que estudiar, ¿sí? Hay que practicarlo, hay que leer, hay que deconstruirse, y no nos sale tan bien a veces. Pero entonces, ¿cómo es la praxis de esto? Porque en el territorio, y ahora paso al territorio, hay infinidad de diálogos. Hay diálogos todos los días, en todo orden. Hay diálogos entre la universidad y la política, el gran título. Hay diálogos entre la universidad y los sectores productivos. Hay diálogos entre la universidad, que porque estamos aquí lo ponemos como eje, porque además el diálogo es academia y otro. Entre la universidad y las organizaciones sociales. Hay diálogos multiactuales. Hay diálogos al interno de la universidad. La universidad, la municipalidad, las organizaciones sociales dominados por el paradigma que yo intento cuestionar para sacar lo mejor y construir cosas nuevas, yo les digo, así como empecé diciendo los diálogos son débiles, ahora, llegando a nivel territorial, les digo, hay un montonazo de diálogos y estos diálogos también son débiles. Son parte del mismo modelo. ¿Cómo hacemos ahí para llevar adelante esta idea de diálogo como parte de la gestión de la complejidad, donde yo creo en el otro, donde además forma parte de una estrategia de construcción de capacidades y además es parte de una metodología? Yo recuerdo haber participado aquí hace 9 meses, 8 meses. 8 meses. ¿Sí? Pero ya estaba el coordinador. ¿Cómo se llama? Luis. Donde la universidad. Bueno, Luis estaba coordinando, no te pongas. Si quieres te sacamos. Aquí había un intento de diálogo entre la sede de Córdoba y las organizaciones sociales. Y era clarísimo que la universidad estaba buscando otra postura, que le costaba entender algunas cosas, que a las organizaciones sociales también le costaba entender el diálogo, y que además no era algo como así como muy ingenuo lo que había que plantear. Una de las compañeras dijo, no está en los libros esto, una de las compañeras dijo, en la mesa nuestra se sientan, yo voy a utilizar un lenguaje más académico, pero no me acuerdo cómo dijo ella, se sientan los, no utilizó varones de la droga, pero se sientan los narcos del barrio. ¿Sí? ¿Nos sentamos con los narcos del barrio? En determinadas circunstancias, sí, pero requiere un análisis del diálogo en ese barrio, cuáles son nuestros límites y qué discutimos con los de... Porque no discutimos cómo vendemos falopa y cuánto ganamos. Lo que estamos discutiendo es de qué manera construimos procesos sociales y políticos en ese barrio. La universidad, para entender esos procesos, debe cambiar su lógica, como de hecho la están intentando cambiar y de hecho la cambian aquí. Eso es del lado de lo positivo. Lo del lado más criticable para ellos y para nosotros es que eso ocupa el 10% de nuestro tiempo.
¿Sí? Y exagerando, ¿eh? Porque somos amigos, si no diríamos el 3. ¿Eh? Entonces es, primero la decisión de dialogar. ¿Sí? Que es, en el barrio saben cómo se hacen las cosas. Yo tengo muchas cosas para aportar, la idea de la participación, pero en el barrio saben hacer las cosas. ¿Sí? Construyo espacios de diálogo. Esto que hicieron aquí fue espacios de diálogo. Lo que nos está faltando en estos espacios de diálogo es tener más una estrategia en términos de construcción de capacidades. Pero no importa lo que nos falta, lo que yo quiero saber es si ustedes visualizan cuál es el planteo frente a una situación como la de las organizaciones sociales de Córdoba. Parece como muy volado el planteo, pero se puede trasladar a nuestra práctica. Lo que hacemos normalmente frente a este escenario es, la universidad estudia cómo laburan las organizaciones sociales, hace un muy buen trabajo de campo, encuesta a los dirigentes de las organizaciones sociales, saca conclusiones y les dice a los dirigentes sociales qué es lo que tiene que hacer. Esto no funciona. Esto no funciona en procesos sociales y políticos. El 90%, y otra vez para ser optimista, de nuestras investigaciones tiene que ver con esta lógica. ¿Saben el tiempo que lleva convocar a las organizaciones sociales, respetar sus tiempos, hacer el espacio? La estructura universitaria no está preparada para esto. ¿Saben que no nos premian por esto? ¿Sí? Yo reniego de mi carrera de investigador en la universidad. Y no hago todo lo... En la Universidad Tecnológica, en la nueva universidad todavía no tenemos carrera universitaria, pero carrera como investigador, pero porque hay una universidad nueva en Rafaela. Pero esto requiere el paper, que está bien que hay que hacerlo, yo no, por favor. Pero es ese paper donde yo soy observador de lo que pasa en las organizaciones sociales. La estructura de la universidad está preparada para el paradigma anterior. Hay una carta que yo siempre cuento para nosotros, para Gabriel, para mí, Mariana, gente que aquí estuvimos trabajando en los temas del desarrollo territorial. Hay un español que ha sido nuestro maestro, que se llama Francisco Paco Albuquerque. Hay una nota famosa de Paco, famosa para nosotros, un microclima así de 4. Una nota que planteaba su salida del CONICET español, donde él decía: estuve un montón de años construyendo pacto para el empleo en Andalucía y me premiaron en 0. Y a los que hicieron el paper sobre lo que nosotros hacíamos en Andalucía, le aumentaron el sueldo. Más o menos. Con las organizaciones sociales. Y con la política. ¿Cuánto nos cuesta entender el diálogo con la política y entender a la política? ¿Cuánto le cuesta a la política entender a la universidad, como él planteaba al principio? Lo que nosotros decimos es, primero, como académicos, entender y trabajar con el otro. Eso es, de nuevo, una posición epistemológica. Después, construir espacios de diálogo donde esos diálogos además sean formativos. Y que además instalemos el valor como método. Es mucho más fácil decir para la academia
con cualquier intendente de la provincia de Córdoba. El intendente es antiguo, conservador y no entiende nada. Claro. Yo soy el bueno, soy el dueño, el otro no entiende. También es fácil para la política decir, los universitarios lo único que les interesa es la papa en la luna. Pero entre los dos no se ponen a reflexionar sobre los problemas complejos que requieren nuevas soluciones. Frente a esto de entender al otro que tiene cada 4 años ejercicio democrático y que además lo persiguen por las redes sociales y los medios y la falta de presupuesto, etcétera, ¿cómo hacemos nosotros para dialogar? ¿Cómo hacemos nosotros para dialogar en un escenario donde la política tiene el poder y lo que le pide a la universidad son soluciones llave en mano? ¿Me siguen? Nosotros tenemos varias cosas con municipios. Y las primeras conversaciones con los municipios son del manual del paradigma anterior. Tengo un problema de desarrollo en mi comuna, queremos que nos hagan un plan y nos solucionen el problema. Yo tengo el poder, te compro llave en mano, tráeme el cuadernito que yo te soluciono el problema. O sea que el problema es cuando nosotros entendimos la coconstrucción, también tenemos que jugar con el otro en la coconstrucción, que quiere que le solucionemos el problema como ellos quieren, y ese problema no acepta la complejidad y quiere soluciones llave en mano. Entonces vienen de la comuna y te dice esto. Viene el intendente de Rafaela y te dice, quiero que piensen una solución para el problema de los lavacoches. Queremos planificar Rafaela 2030. ¿Cómo? Nosotros decimos no. Es un problema de construcción conjunta que lleva tiempo, que significa creer en el otro y en la otra, y para eso hay que montar nuevos espacios. Y que esos espacios reflexionen sobre los problemas, pero construyendo nuevas capacidades. Eso lleva tiempo. Eso lleva gestión de la complejidad. Con escenarios donde la universidad está en un lado, la municipalidad está del otro. ¿Terminan ahí los diálogos? No, se recontramultiplican. Hoy, solucionar un problema de la municipalidad sin dialogar con la universidad, porque tiene su capacidad instalada para hacerlo en la municipalidad, también es multidisciplinario. Y los municipios tienen la Secretaría de Obra Pública, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Desarrollo, ¿sí? Y el problema del empleo es transversal. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que no es el único elemento de la solución, pero ¿qué nosotros planteamos frente a ese escenario? Diálogo. Ahora permítanme dejarles una reflexión sobre qué corno queremos decir cuando hablamos de diálogo. Porque en la semana pasada hicimos un ejercicio en la maestría. Y yo como un lorito hablando un montón de tiempo del diálogo, y en un momento paro y le digo, ¿qué entienden por diálogo? Daría más o menos igual aquí si tuviésemos tiempo para hacerlo. ¿Sí? Aunque yo creo que también iríamos a lo mejor por otras ramas, ¿no? Nuestros alumnos y nuestras alumnas dijeron, hablar y escuchar para solucionar problemas.
búsqueda de consenso a través de la palabra. Escucha e intercambio. Escucha activa. No solo es hablar. Hay diálogo con el cuerpo. Es una cuestión de actitud y aptitud. Conexión con el otro. Intercambio de conocimiento. Diálogo como compromiso. Ahí lo que hicimos fue hacer un ejercicio de construcción de lo que significaba el diálogo, porque veníamos hablando de todo esto, y lo que observamos en ese momento, en esto de bajar a la práctica, es que si queremos ser consecuentes con el enfoque, tendríamos que haber empezado distinto, construyendo conjuntamente qué significa el diálogo. Como lo agarramos a tiempo, hicimos un ejercicio, que es lo que tendríamos que haber hecho aquí para poder reflexionar más en conjunto, pero nos hubiese llevado muchísimo tiempo. El diálogo como posicionamiento epistemológico, como estrategia, como método, es un diálogo que tiene todo lo que decían las alumnas y los alumnos, pero también es un diálogo para la acción. El diálogo para la transformación. Este diálogo no es solamente escucharnos, no es solamente comprender, sino es también negociación, aprendizaje y conflicto. O sea, es un concepto de diálogo un poco más elaborado del diálogo que nosotros tenemos todos los días. El diálogo que nosotros tenemos todos los días es: vamos a hablar, vamos a escucharnos, vamos a intentar comprendernos. En este planteo que le estoy haciendo, el diálogo es todo eso más vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacer cosas. Y vamos a gestionar los conflictos. Y vamos a movernos del lugar a donde estamos cada uno de nosotros. Entonces es una reflexión a dónde estamos parados, una reflexión sobre el cambio de paradigma, la incorporación de la complejidad en el análisis. Esto nos lleva a ver todos los diálogos que hay en el territorio. Yo les conté algunos, pero les puedo contar el diálogo que hay entre la geografía y las ciencias económicas, entre la sociología y la antropología. Tuvo Gabriel dando clase el otro día y decía: nosotros los que venimos de la economía creíamos, gracias no sé a quién, fuimos cambiando, ¿sí? Creíamos que todas las decisiones se tomaban por racionalidad económica, que la gente actúa solamente para ganar más plata. ¿Sí? Y acá hay un diálogo con la antropología y la sociología en términos de que nosotros hacemos cosas por eso y por un montón de otras razones. Hay un sinnúmero de diálogos. Y ese diálogo es un diálogo para el cambio. Y yo le diría ahí, el que quiere profundizar esto, vaya a Freire. ¿Sí? O a la educación crítica, a los pensadores latinoamericanos más críticos en estos términos. Sí. Es ese concepto de diálogo, si es de que estaba hablando de eso, que ya no me acuerdo. Perdón. Nada, tranquila. Es ese concepto de diálogo. Y lo que quiero agregar ahora, y que tiene que ver con Freire, es ese concepto de diálogo y ese cambio de paradigma que yo le estoy planteando no es neutral.
ese cambio de paradigma es para aquellos que pensamos, como decía Freire, que no vinimos al mundo solamente a mirar lo que pasaba. Vinimos al mundo a transformarlo. O sea, no le podemos pedir esta asunción de cambio de paradigma frente a la complejidad y la utilización del diálogo a aquellos que creen que el mundo está bien. Se asume de aquellos que tienen un sistema de ideas que están de acuerdo con que no podemos estudiar el mundo sin compromiso con el cambio. Y por último les voy a contar, y así me tengo que mover un poquitito porque voy a hacer un gráfico. ¿Sí? Les quiero contar ahora un ejemplo de diálogo un poquito más complejo que el diálogo entre la universidad y las organizaciones sociales, entre la política y la universidad, entre la Facultad de Economía y las facultades sociales, entre las disciplinas. Les quiero contar cómo un territorio, rápidamente, utilizó el diálogo desde esta perspectiva para generar un proceso de desarrollo. ¿Sí? Algunos de nosotros, María Laura, Emi, venimos de Rafaela. Rafaela es una ciudad que se caracteriza por tener más capacidad para resolver problemas que la media del país. No lo digo yo así, tengo evidencias. ¿Sí? No lo digo porque soy rafaelino. ¿Sí? Aunque una vez, les cuento una anécdota, una vez me acuerdo bien, esto es Argentina, ¿no? Y habíamos llevado un mapa, yo estaba dando una charla y afuera, en el exterior, y esto era Buenos Aires, ¿no? En la slide tenía Buenos Aires y Rafaela. ¿Sí? Entonces el señor me preguntó, que estaba en la charla y dice, ¿tiene la misma cantidad de habitantes? No, le digo, nosotros somos unos soberbios. Esta ciudad tiene una performance competitiva por arriba de la media. Índice de desempleo, acceso a la salud, temas educativos y también de obra pública, cloacas, eso. No van a tener que creer en mí. Créanme que tiene indicadores buenos. ¿Eh? Entonces, lo que hicimos fue estudiar por qué esta ciudad tenía mejores indicadores. Esto lo digo para ir terminando, ¿no? Y lo que encontramos fue el título del Congreso. Una de las razones por la cual esta ciudad tiene una performance distinta es porque sin esta teoría que le estoy dando yo, lo que hizo fue construir muchos espacios de diálogo entre la política y la educación, entre la política y el sector productivo, entre la política y las organizaciones sociales, que estos espacios de diálogo dieron por resultado, ¿sí?, una ciudad con mejores indicadores productivos y sociales. Esto lo hizo sin... Menos mal que no lo estudiamos, porque capaz que hubiesen ido para otro lado. ¿Sí? Lo que vimos es que era una ciudad que la política había liderado un diálogo junto con el sector educativo que fue creando espacios donde se ponían de acuerdo para ir construyendo soluciones. Y que ahí veía en grandes disputas, porque les puedo asegurar que hay grandes disputas, que en estas disputas iban construyendo capacidades.
y que estas capacidades daban un resultado positivo. No tenemos tiempo, pero cada una de estas cosas es una institución, cada uno de estos círculos es un programa de política, cada uno de estos elementos es un espacio donde los actores se ponían de acuerdo en espacios de diálogo para hacer cosas nuevas. Un ejemplo que cuento siempre yo es la maestría que actualmente me toca dirigir. Estamos en la quinta corte. En la primera hubo como 17 de la MUNI. En la segunda eran 10. 9, porque iban perdiendo la confianza, no, porque no había tantos profesionales en la municipalidad. Después 7 y ahora hay 5. Ese espacio de diálogo de la municipalidad, de la maestría, fue un espacio donde estaban los empresarios, la universidad, y dijeron, a la salida del 2001, el modelo se agota, hay que construir nuevos espacios para repensar. Uno fue este, uno. Imagínense una ciudad de 100.000 habitantes, no me hagan sumar esto sin la calculadora, por favor. 19, 24, no, supóngale, vamos a poner 40, de los cuales se fueron 10, quedan 30. 30 funcionarios de una municipalidad de 100.000 habitantes, producto de este diálogo, que hoy tienen el mismo lenguaje, ¿sí? Han generado confianza. Esto es. Ahora, esto costó un nivel de construcción de confianza que lleva 20 y pico de años, y para esto otro nivel de confianza. Estos son estos espacios. ¿Esto es el todo? No. ¿Hay disputas? Sí. ¿Hay lobby? Sí. ¿Hay poder? Sí. Pero estos son la manera de solucionarlo, por lo menos en la transición. Esto es cómo funciona en términos de construcción de capacidades. Bueno, en esta corte está el intendente. Y hay muchos funcionarios que han hecho esto. La construcción de otras organizaciones son producto de este modelo. ¿Qué es un modelo que va a durar 100 años? Yo no creo. Pero hay una ruptura de un paradigma, producto de la complejidad, que nos obliga a repensar.